Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 10, nos dice la bendita, la Santa Escritura. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Damasco, a la calle derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos, dijo, sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado, Señor, poder traer la lectura de las Sagradas Escrituras, y ahora el ruego en la oración, Señor, es por medio de la ministración de la enseñanza de tu palabra, que podamos ser edificados conforme al propósito de tu voluntad. Señor, en aquello que tú tienes como propósito ministrarnos y suministrarnos por medio de tu Espíritu Santo, te rogamos, Señor, en esta hora que tú lo envíes en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor. Hermano, leíamos en las Escrituras que este hecho era muy discutido, ¿no? Ya que Ananías se resistía, era un hombre dócil. Podemos ver que cuando el Señor le llamó en sueño, él dijo: heme aquí. Inmediatamente él reconocía la voz del Señor, lo que muestra que él tenía una relación y una comunión con Dios constante, por la cual percibía y reconocía la voz del Señor. Amén. A diferencia, por ejemplo, de otros casos, como el joven Samuel, cuando el Señor lo llamó
reiteradas veces y él no reconocía. ¿Por qué? Porque no tenía esa madurez, no tenía ese contacto con el Señor, entonces no podía reconocer la voz de quien le hablaba. Pero aquí Ananías inmediatamente reconoce y inmediatamente le dice: heme aquí. Entonces el Señor le da la comisión. Él era enviado para poner las manos sobre Saulo de Tarso y que éste recobrara la vista. Pero él tenía, ahí se genera justamente la discusión. ¿Por qué? Porque él tenía su propio pensamiento, que Saulo era perseguidor de la iglesia, era lo que se rumoreaba, de lo que se hablaba, y sabía de que tenía cartas de los principales de la iglesia, de la religión establecida en esa zona, que era la religión judía, y tenía autoridad aún fuera de la región para prender a aquellos que seguían el camino del Señor. Entonces tuvo cierta resistencia a ir y poner las manos sobre Pablo para que éste recobrara la vista. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le he escogido para que lleve mi nombre ante los que no son judíos y ante los principales reyes y los principales hombres en autoridad. Él va a ser el instrumento para llevar mi nombre. Y él ora y ha visto en visión a un hombre que viene y que le impone las manos y él recibe la vista. Entonces meditemos en esto. ¿Qué significa servir a Dios? ¿Cómo uno le puede servir al Señor? Porque Dios habla acerca de Pablo, de Saulo de Tarso, que luego se convierte en Pablo, como que era un instrumento para cumplir con una misión. Y Ananías se resistía a ir y cumplir con su misión. Entonces, ¿qué es un siervo de Dios? ¿Cómo le servimos al Señor? Cuando en la seguridad de la palabra del Señor, nosotros nos disponemos a hacer lo que el Señor nos manda hacer. Amén. No con una voz propia, con una idea propia, con un pensamiento propio, sino bajo la palabra de Dios, bajo la comisión del Señor, nos disponemos para hacer aquello para lo cual fuimos enviados. ¿Qué era en sí lo que le estaba impartiendo el Señor a Ananías? Tenés que ir porque él está orando y ha visto en visión a un hombre que llega y le impone las manos y recobra la vista. Ese hecho todavía no había sucedido. Pero ¿cómo es que Pablo podía ver a un hombre que venía y que le imponía las manos? Porque en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios, estaba que Ananías fuera el instrumento que él iba a usar para que Pablo o Saulo de Tarso recobrara la vista. El hecho todavía no había acontecido, pero estaba en el corazón de Dios. Entonces, como estaba en el corazón de Dios, Pablo podía ver en visión que venía un hombre, porque así estaba determinado por Dios. Los tiempos del Señor no son como los tiempos nuestros. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Los caminos del Señor no son como los nuestros, al igual que sus pensamientos no son como los nuestros. Nuestros pensamientos muchas veces están mezclados por las situaciones que vivimos. Miremos el pensamiento de Ananías. ¿Qué conflicto se genera en él? ¿Por qué? Porque él había escuchado acerca de Saulo de Tarso que prendía a los que seguían el camino del Señor. Y también tiene su propia opinión diciendo: ¿no sabes acaso cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén? Entonces se le mezcla la situación con sus propios pensamientos y con la voz de Dios, y no puede formarse una idea clara de cuál es la voluntad y cuál es el deseo de Dios. Y era muy distinto lo que él pensaba a lo que el Señor manifiesta. Si nosotros vemos unos versículos antes, cuando el Señor se encuentra con Saulo, ¿qué le dice? Saulo, ¿por qué me persigues?
En sí, Saulo no estaba persiguiendo a los santos en Jerusalén, estaba persiguiéndolo al Señor Jesucristo. Su conflicto, su combate era con el Señor Jesucristo. Por eso le dijo el Señor Jesucristo: dura cosa te dar coces contra el aguijón. Sin embargo, ¿qué es lo que dice Ananías? ¿No sabes lo que le ha hecho a los santos en Jerusalén? Por lo que él oía, por lo que él veía, más su propio pensamiento y con lo que él escuchaba, no podía tener una idea clara. Por eso es que no podemos confiar en nuestras propias ideas, no podemos confiar en nuestra propia percepción de las situaciones. ¿Por qué? Porque lo claro para nosotros tiene que ser la voluntad expresada de Dios, y la voluntad expresada de Dios se encuentra en su palabra. Y hay cosas que nosotros no hemos visto, que todavía no han acontecido, pero que están en el plan y en el propósito de Dios para con nosotros. Y si andamos por vista y no andamos por fe, podemos desviarnos de los planes y de los propósitos del Señor. ¿Por qué? Porque andar por fe es andar en la convicción de lo que oímos, no de lo que vemos. Y lo que oímos no de cualquier cosa que se rumorea, como se rumoreaba acerca de cuántos males Saulo había hecho a los santos en Jerusalén, sino de lo que oímos, y oímos de la palabra de Dios, porque la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, no de oír cualquier cosa. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque para que le podamos servir al Señor como instrumento en su plan y en su propósito, tenemos que desechar todo lo que tiene que ver con nuestra idea propia, con nuestros pensamientos, con la que nosotros nos formamos, y comenzar a caminar en la palabra del Señor, porque es la certeza de lo que no se ve. Fíjense con qué convicción, este diálogo es muy importante, el que mantiene el Señor Jesucristo con Ananías. ¿Por qué? Porque le puede revelar a su siervo Ananías, ¿qué cosa? Que Saulo de Tarso, quien hasta ese momento era un perseguidor de la iglesia, estaba orando y veía que venía alguien y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ese hecho todavía no se había dado, ¿cierto? Todavía eso no había acontecido, pero el Señor lo da como algo cierto, lo da como algo que sí estaba por acontecer. Y luego dice: porque instrumento escogido me es este para anunciar mi nombre a los que no son judíos y a los principales hombres que están en autoridad como reyes y los principales ministros. Todavía Pablo no había comenzado a predicar. Es más, la predicación de Pablo se da a partir del versículo 20, después de pasar un tiempo con los discípulos en Damasco y de aprender, sale a predicar la palabra de Dios en Damasco, y la gente se sorprendía diciendo: ¿pero no es acaso este el que antes asolaba y perseguía a los que predicaban en el nombre de Jesucristo? ¿Cómo es que ahora le oímos hablar en su nombre? Recién ahí comenzaba su ministerio de predicación, pero en el plan de Dios ya estaba determinado que Pablo era el instrumento por el cual el evangelio iba a llegar a los que no eran judíos, y también iba a llegar a los principales hombres de aquellos tiempos, como los reyes y los ministros. Todo esto estaba, ¿en dónde? En el corazón de Dios. Si nosotros vamos a la Escritura dice claramente en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el verso 10, que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano. Quiere decir que hay muchas obras en las cuales todavía nosotros no estamos andando, pero que ya están preparadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder servir a Dios en forma eficiente y eficaz? No podemos andar conforme a nuestro parecer, a nuestra percepción, a nuestra idea propia, sino que tenemos que caminar en base a lo que la palabra de Dios nos dice y cumplir con aquello para lo cual fuimos comisionados.
No importa la tarea que hagamos, lo importante es que la hagamos en forma fiel. No somos responsables tampoco por los resultados, pues los resultados le corresponden al Señor. Y en el Evangelio todo tiene un resultado. Por eso la Escritura dice que nadie quedará sin recompensa. Aún las pequeñas obras llevan su recompensa y tienen un resultado en Cristo. Por eso es que, hermano querido y hermana querida, para que nosotros podamos servir a Dios tenemos que desechar nuestra idea propia, porque muchas veces el pensamiento y la voluntad de Dios no van a encajar con nuestra idea propia de cómo nosotros le vamos a servir. Yo me acuerdo cuando recién me estaba formando en el ministerio, mi visión personal de cómo le iba a servir al Señor, le aseguro no tiene mucho que ver con lo que hoy en día me encuentro haciendo. Pero entendí que esa era mi visión personal. Y en cuanto a lo que me encuentro haciendo, comprendo que es aquello para lo cual el Señor me envía. Y las puertas que el Señor va abriendo delante de mí, al igual que también las puertas que el Señor va cerrando. Amén. ¿Por qué? Porque no hay puerta abierta que no se abra por el Señor y que nadie puede cerrar, y no hay puerta que no se cierre por el Señor y que nadie puede abrir. ¿Por qué? Porque Él es el que va delante nuestro. Entonces, si yo me remontara a la idea que tenía de lo que iba a ser mi ministerio y la forma en la cual le iba a servir al Señor, difería mucho de la forma en la cual le sirvo. Pero el ser instrumento no me da a mí la autoridad ni el derecho a poder escoger cómo le quiero servir. Es como, yo me quedé meditando en esto de lo que compartíamos el día martes. El día martes hablábamos mucho sobre lo que era ser un instrumento. Y meditaba lo que es el instrumento, el caso de lo que yo veía, la guitarra en las manos de los hermanos. Y la guitarra parada al costado en la pared. Si usted mira una guitarra parada al costado en la pared, sabemos que es una guitarra, pero no tiene capacidad por sí misma de poder emitir sonido alguno. Amén. Sino que solamente tiene esa capacidad de emitir sonido cuando en las manos de un músico da la armonía, por lo cual se entiende que es una canción. Y de acuerdo a la armonía hasta se puede reconocer qué canción es. Así también somos nosotros, somos instrumentos en las manos del Señor. Y yo me gozo, ¿por qué? Porque el Señor es el mejor artista, el mejor artífice. Amén. Es como si fuéramos una guitarra y estuviéramos en las manos del mejor guitarrista. Amén. O fuéramos un piano y estuviéramos en las manos del mejor pianista. Va a surgir la mejor melodía. Amén. Entonces, esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener cuando entendemos que somos instrumentos, que en las manos del Señor vamos a hacer aquello para lo cual fuimos escogidos, por lo cual fuimos tomados también por el Señor y por lo cual nos encontramos en sus manos. Vamos a hacer aquello, pero si yo traigo mi parecer como Ananías, ¿acaso, Señor, no sabes cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén? ¿No sabría el Señor si Él mismo dijo, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No dijo, yo soy Esteban, de quien vos sostuviste las prendas mientras era martirizado. Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se encuentra perfectamente unido con cada uno de los miembros de su cuerpo. Y cuando uno de los miembros de su cuerpo padece, todo el cuerpo padece. ¿Y no lo sabrá la cabeza? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, y a su vez es la cabeza la que le da la orden y la dirección a los miembros. Por eso es que tenemos que entender ¿qué es ser un instrumento en las manos del Señor? No es que yo vengo a traer mi idea, mi opinión,
de cómo se hace la obra de Dios, sino que tengo que aprender del Señor para poder servir a Dios en la forma correcta. Por eso le dijo, no sabes cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén, ve porque él ora y en oración él ve a un hombre que viene, que le impone las manos y él recobra la vista. Por eso, ¿qué es lo que hizo Ananías cuando renunció a su propio parecer, a su propia idea? Dice que llegó a la casa y lo primero que hizo, ponerle las manos a Saulo. No le comenzó hablando acerca del sueño que tuvo, no, llegó y le impuso las manos. ¿Por qué? Porque él iba para imponerle las manos y que Saulo recobrara la vista. ¿Y qué le dijo? Saulo, el Señor Jesucristo, quien se te apareció en el camino, me envió para imponerte las manos, que recobre la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Y dice que al momento las escamas de sus ojos cayeron, recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo, permaneciendo con la iglesia por un espacio de tiempo hasta que luego él salió para dar testimonio de la verdad y del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, hermano querido y hermana querida, con estas palabras quiero alentarle para que conforme el Señor le ha llamado y conforme lo que el Señor le va dando para hacer, lo haga con fidelidad y no con su idea propia de cómo se debe de hacer o pensando que lo puede hacer mejor, sino con la humildad del corazón, buscando aprender la forma y la manera en la cual el Señor quiere que sea hecho, para que de esa manera podamos ser ese instrumento en las manos del Señor y podamos hacer la obra de Dios en forma eficaz, eficiente y con fidelidad al Señor, que es a quien hemos de rendir cuenta de todo aquello que hayamos hecho y de quien también vamos a recibir recompensa por todo lo que hayamos hecho, entre tanto que estábamos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y se nos va a recompensar por todo lo que hayamos hecho. Si yo lo hago en obediencia y en fidelidad al Señor, no voy a quedar sin recompensa. Pero si yo lo hago pensando que lo puedo hacer de una manera mejor, seguramente de eso no voy a recibir ninguna retribución, ninguna recompensa. ¿Por qué? Porque no fue a la manera de Dios, sino fue como yo creía o como a mí me parecía. Y el que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. Así entonces, hermano querido y hermana querida, por medio de la meditación que hemos traído, quería compartirle el valor que tiene poder ser ese instrumento en las manos del Señor y como instrumento descansar en las manos de Dios, comprendiendo que lo que Él haga y en la manera en que Él lo haga va a ser de la mejor forma y con los mejores resultados para su plan y su propósito, el cual se trazó desde antes de la fundación del mundo. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre, ¿cómo no darte gracias de que de este mundo nos hayas llamado y nos hayas escogido para ser instrumentos en tus manos? Para que como por medio nuestro tú rogaras al mundo que se reconcilie contigo. Como embajadores en Cristo, así somos enviados a este mundo para que por medio nuestro, Señor, se manifieste el conocimiento de tu sabiduría, de tu virtud y de tu poder. Gracias te damos, Señor, porque aunque éramos lo vil y menospreciado, nos escogiste para manifestar tu sabiduría, tu poder y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor, hermano querido y hermana querida, por este tiempo que nos ha dado para poder compartir, amén, de la palabra del Señor. Mañana vamos a tener 2 reuniones. Estaremos reuniéndonos a las 10 de la mañana en la filial de San Carlos, compartiendo la reunión allí. A las 5 de la tarde vamos a estar reuniéndonos también en la
filial de Maldonado, compartiendo también. Y a las 7:30 de la tarde recibí la invitación de la congregación cristiana pentecostal para compartir también la palabra del Señor. Así que ruego por sus oraciones para que el Señor en cada uno de los cultos, en cada una de las reuniones que vamos a estar, podamos compartir el Evangelio, podamos compartir la gracia del Señor y que nos bendiga en toda obra de su mano. Amén. Así que doy gracias al Señor. Mañana tenemos gran expectativa de poder reunirnos con las congregaciones y de poder visitar a nuestros hermanos también. Amén. Ya está prácticamente finalizando esta reunión, así que aprovechemos para despedirnos. Les deseo que tengan un buen descanso, que el Señor les fortalezca en todo y sus hogares, al igual que su familia, sean grandemente bendecidas por el Señor. Que el Señor les... Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,